Buenos días, bienvenidos. Yo soy María Cristina Rosas, presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de seminarios virtuales que estamos organizando alrededor del tema general del COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Como recordarán, en la primera temporada que abarcó de julio a octubre, estuvimos revisando impactos del COVID en diversas esferas de la vida económica, política y social de la comunidad internacional y, por supuesto, de nuestro país. En esta segunda temporada y recogiendo las inquietudes de quienes nos acompañaron en aquella oportunidad, hemos preparado 10 sesiones que arrancan el día de hoy y culminarán el 4 de febrero de 2021, donde también estaremos revisando impactos de la pandemia en diversos ámbitos. En esta ocasión vamos a abordar un tema que está muy presente en las mentes de todos, en los medios. Yo creo que además del proceso electoral en Estados Unidos, no se habla de otra cosa más que de la vacuna contra el COVID y de si Donald Trump finalmente va a aceptar el resultado electoral. Pero bueno, mientras se resuelve la crisis en Estados Unidos, nosotros vamos a avanzar en este tema toral sobre que se necesita más información, más debate, y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación de 3 connotados especialistas que estarán presentándonos diversos aspectos concernientes con la vacuna, el sentido de las vacunas, los ensayos clínicos, la normatividad en nuestro país, etcétera. Nos acompañan el día de hoy la doctora Eda Sciutto, la doctora Gabriela Meneses y el doctor Daniel Martínez. Voy a dar algunos datos curriculares de cada uno de ellos. La doctora Sciutto ingresó en la Cátedra de Inmunología e Inmunoquímica de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo la candidatura al doctorado. En el 82 se trasladó a México, donde realizó la maestría y el doctorado en investigación biomédica básica en la UNAM. Actualmente la doctora Sciutto es investigadora de tiempo completo en el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, tiene nivel D del PRIDE, es investigadora nacional del SNI, nivel 3. La doctora ha participado en la publicación de 154 artículos en revistas indexadas, 23 capítulos de libros, 79 artículos periodísticos y de divulgación y cuenta con 6 patentes nacionales y 2 internacionales. Durante su trayectoria ha recibido numerosas distinciones, entre las que destaca el Premio Universidad Nacional en 2007, el Premio Sintex en el mismo año, el Premio Canifarma en 1997 y en 2004, el Premio Ciudad Capital en Innovación en 2010, el Premio Luis Elizondo al Sentido Humano en 2015, la categoría Científico y Tecnológico al Sentido Humano otorgado por el TEC de Monterrey y el Premio Fundación Miguel Alemán en los años 2010, 2012 y 2017. Quisiera destacar que la doctora Sciutto ha trabajado en el desarrollo de una vacuna contra la cisticercosis porcina, considerando su impacto en la salud humana y las pérdidas económicas derivadas de esta zoonosis. Tema toral, porque pues hemos visto que cada vez más las enfermedades nuevas y otras no tan nuevas pues son de carácter zoonótico. Actualmente, la doctora Sciutto ha comenzado a incursionar en el estudio de la neuroinflamación que acompaña diferentes enfermedades neurológicas y el diseño de estrategias para su control. Esta nueva área de investigación pretende describir el componente inflamatorio central y periférico que acompaña a diversas neuropatologías y evaluar diferentes estrategias para su control. En su laboratorio se han desarrollado varios modelos experimentales de neuropatologías que se emplean con este propósito y estudia los perfiles inflamatorios de pacientes afectados por patologías neurodegenerativas y autoinmunes. Bienvenida, doctora. También nos acompaña la doctora Gabriela Meneses. Ella
Estudió la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó el doctorado en ciencias biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la misma institución. Desde el inicio de su carrera, ingresó al laboratorio de inmunología a cargo de la doctora Shuto, en donde llevó a cabo su formación como investigadora durante 22 años, con 14 publicaciones en revistas indexadas y una solicitud de patente. Durante este tiempo, en su etapa de formación pre- y posgrado, estudió la respuesta inmune innata asociada a parasitosis y dimorfismo sexual. Realizó 2 postdoctorados trabajando en el desarrollo de estrategias para el control de la neuroinflamación, tales como la estimulación eléctrica del nervio vago y la administración intranasal de glucocorticoides, donde hay una solicitud de patente. También investigaciones que resultaron en publicaciones innovadoras en nuevas estrategias para el control de procesos neuroinflamatorios asociados a diferentes neuropatologías y resultó en la formación de profesionistas, maestros y doctores en ciencias. Las estrategias para el control del proceso neuroinflamatorio han sido evaluadas en modelos de neuroinflamación ocasionada por septicemia, esclerosis múltiple, isquemia y enfermedad de Parkinson, mostrando ser alternativas con un gran potencial para su uso. Actualmente, la doctora Meneses tiene 2,5 años como jefa de departamento en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, de la Secretaría de Salud, y actualmente la responsable de planeación en el Comando de Incidente para la atención de COVID-19 durante la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2. Finalmente, tendremos también la participación del doctor Daniel Martínez Fuentes, licenciado químico farmacéutico biólogo por la UNAM, cuenta con el diplomado de monitoreo de investigación clínica por la misma institución, diplomado en asuntos regulatorios por la CONFEMER, la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria, maestría en administración y negocios por la Universidad Interglobal, más de 15 años de experiencia trabajando en la industria de la investigación clínica, como asociado de investigación clínica y 4 años en el departamento de Site Activation Specialist and Regional Site Management Associate. Socio de Acron por más de 5 años. Él es responsable, ha sido y es responsable de supervisar todo tipo de ensayos clínicos, identificar, seleccionar, iniciar y cerrar los sitios de investigación apropiados para los estudios clínicos, supervisar todas las actividades en el sitio con el fin de asegurar que los estudios se realicen de acuerdo con el protocolo de estudio y con SOP/WP, regulaciones aplicables y otros principios. Responsabilidad principal de la gestión del sitio, la documentación, la coordinación y las actividades de seguimiento de apoyo y el cumplimiento de todos los procedimientos del estudio. Las actividades de administración del sitio incluyen monitoreo en el sitio para todos los tipos de visitas, neoplasias benignos y malignos no específicos. Bienvenidos, doctores, realmente es un privilegio que estén con nosotros y les recuerdo la dinámica. Les vamos a dar a todos el uso de la palabra en una primera ronda. Posteriormente vamos a recoger preguntas del público. Nuestro público se integra por especialistas de diversas ramas del conocimiento y también por estudiantes y ellos pues podrán presentar sus preguntas ya sea aquí en el chat de Zoom o también en Facebook Live donde también estamos transmitiendo. Después de esta segunda ronda daríamos una tercera ronda quizá para retomar alguna otra pregunta y conocer sus conclusiones sobre los temas expuestos. Sin más, le damos la palabra por favor a la doctora Eda Shuto. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a pasar a compartir la pantalla para empezar la presentación. Bueno, pues les voy a presentar entonces un panorama general de la situación de las vacunas en COVID y en particular lo que hemos avanzado en nuestro equipo de trabajo, que es un grupo multidisciplinario con el que estamos intentando desarrollar una vacuna. Bueno, como todos sabemos, hay una enorme cantidad de vacunas actualmente en desarrollo y de muy distintos tipos. Y uno podría preguntarse si es adecuado que México también se sume a este esfuerzo.
Y bueno, creemos que sí, que tenemos personal y estamos entrenados para poder, con el entrenamiento adecuado para poder desarrollar una vacuna en México, y esto pues podría, en una situación tan compleja como la que se presenta, asegurar una cierta independencia tanto social como financiera. Bueno, para hacer un panorama sencillo al respecto de cómo está actualmente el desarrollo de vacunas en el mundo, hay vacunas atenuadas, hay una vacuna atenuada que se está desarrollando, que la desarrolla el instituto un instituto en la India, que es el instituto que más vacunas vende mundialmente, que produce mundialmente. También hay vacunas inactivadas, el virus inactivado para que no pueda infectar. Las más avanzadas son las de China, que ya están en fase 3. Y luego hay un conjunto de vacunas que se basan en esta proteína Spike, que es la proteína espiga, que es la que está en la imagen marcada en rojo, que es una proteína que media la capacidad infectiva del virus. Es decir, el virus a través de esta proteína se pega a un receptor que se llama AC2 en la célula y es capaz de infectar la célula. Estas vacunas, bueno, este es un blanco clásico para las vacunas, y todas las vacunas, las más avanzadas que están actualmente en fase 2 y 3, son vacunas que están basadas en la proteína Spike. Miren la cantidad de empresas y de institutos que están involucrados en este tipo de vacunas. Vacunas basadas en la pura proteína, la proteína recombinante, administrada con distintos tipos de adyuvante. Bueno, todas estas son esfuerzos que actualmente se encuentran en desarrollo. Hay otro tipo de vacunas que son vacunas que usan vectores, virus, distintos virus, el adenovirus, el de sarampión, el de influenza, el de vaccinia, usan el virus y están modificados genéticamente en los virus para que no se dividan y para poder incluirles la secuencia que codifica para el péptido, para la proteína Spike. Y entonces estas vacunas son vacunas de DNA, se inoculan, entran a la célula y nuestras propias células producen la proteína Spike que genera una respuesta inmune en nuestro organismo. Esa es la base de este tipo de vacunas. Hay también vacunas genéticas, como vacunas de DNA, que son vacunas muy estables. Sin embargo, este tipo de vacunas no hay ninguna experiencia en humanos todavía, van a ser nuevas vacunas. Y también pasa lo mismo con las vacunas de RNA. Las vacunas de RNA tienen la cuestión adicional de que son vacunas muy inestables y requieren una congelación a menos 70 grados, lo que va a dificultar enormemente su distribución y va a aumentar también muy importantemente su costo, aunque son vacunas que se pueden producir rápidamente. Bueno, en nuestro caso, nosotros también elegimos de la proteína Spike, pero decidimos no usar la proteína completa en miras de buscar una vacuna más segura, y decidimos utilizar una parte del dominio de esta proteína que se pega al receptor de AC2 para infectar la célula. La idea es de que si generamos una respuesta inmune en contra de una parte de esta molécula, podemos inhibir la capacidad del virus de entrar y de infectar la célula. Entonces, para comenzar, seleccionamos, utilizando programas computacionales, 6 diferentes moléculas, péptidos que pertenecen a la parte RBD, a este dominio de asociación, y los evaluamos en ratones para ver cuál de ellos podía ser inmunogénico, inducir una respuesta inmune. Y encontramos que de estos 6 péptidos, el que llamamos péptido 5, induce anticuerpos. Es un valor antes y después de inmunizar. Este número implica la cantidad de anticuerpos. Cuanto más grande sea, mejor es. Y estos anticuerpos también reconocen al dominio RBD, que es un buen antecedente. Entonces, con esta molécula decidimos explorar las mejores dosis, las mejores rutas, el mejor adyuvante, y terminamos encontrando que la mejor condición de dosis, de adyuvante y de forma de administración.
Y como pueden ver, en esta condición inducen anticuerpos en distintos tipos de ratones e inducen una respuesta celular con linfocitos de un tipo que son capaces de dañar al virus. Bueno, este péptido, las bolitas blancas son el reconocimiento de péptidos y las negras del RBD. Este péptido es reconocido por algunos convalecientes, algunos pacientes, y los anticuerpos contra el péptido también reconocen al RBD, al sitio de reconocimiento. Aparentemente este péptido es inocuo en distintas condiciones de inmunización. Estos son curvas de crecimiento tanto en ratones como en hámster, que en ambos casos los evaluamos, y no modifica la capacidad de crecimiento de los animales. También observamos que si lo administramos en conjunto con la vacuna de influenza, se abate completamente la respuesta a la vacuna de influenza. Esto es un dato que va a haber que analizar cuidadosamente para ver si podemos administrar las vacunas que se están produciendo en conjunto con la vacuna de influenza o no. Bueno, utilizando este péptido y revisando toda la literatura actualmente disponible y analizando otros programas computacionales predictivos, mejoramos el péptido incorporándole otras secuencias inmunogénicas, y acá podemos ver en esta estructura que se muestra, lo gris es el receptor de AC2, lo rojo es la proteína Spike, y lo azul está marcado la proteína que diseñamos y que llamamos mini péptido, mini proteína 9, que es nuestro candidato vacunal. Bueno, para fines de producción de esta vacuna, estamos desarrollando en forma conjunta un trabajo con el laboratorio Neolpharma, que serían los que van a producir la vacuna y comercializarla, y entonces nuestro candidato vacunal ya se ha expresado en la planta piloto que tiene Neolpharma, que está diseñada para producir productos para uso humano, en condiciones para uso humano, y la idea es poder, bueno, ya hemos empezado la fase preclínica, y la idea es poder terminar la fase preclínica este año, para el próximo año hacer experimentos de protección contra el desafío viral, y simultáneamente intentar que se pueda desarrollar la fase clínica 1. Bueno, este es el calendario que llevamos de trabajo, y pues hasta ahora estamos cumpliendo las metas propuestas, y planeamos en este año completar la fase preclínica para comenzar la fase clínica el próximo año. Este es un esfuerzo de múltiples investigadores, estudiantes, instituciones, y ha recibido hasta ahora apoyo de la UNAM para su desarrollo y apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Fascinante el trabajo que están emprendiendo, que han venido desarrollando en torno al desarrollo de la vacuna. Recordaba un seminario previo donde comentábamos que hubo un tiempo, hace décadas, cuando México era productor de vacunas, de la vacuna de polio, por ejemplo. Era uno de los principales abastecedores de la vacuna para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, esperemos seguir adelante con estas investigaciones y sin duda, dada la relevancia y también la necesidad existente, que lleguen a muy buen puerto. Vamos a pasar con la doctora Gabriela Meneses, pero los vamos a invitar a la primera encuesta, a que participen en nuestra primera encuesta. Los invitamos a votar. Recuerden, no hay respuesta correcta ni respuesta incorrecta. La pregunta para la encuesta de hoy es la siguiente. De desarrollarse una vacuna contra el COVID-19 que acreditara las pruebas clínicas de seguridad respectivas con efectos secundarios mínimos, ¿usted se la pondría? Opción 1, sí. La otra dice que no. Otra más, lo pensaría un tiempo. Otra respuesta, esperaría que se la pusieran a personas conocidas para saber si es segura. Otra más, no. Las vacunas generan autismo. Otra, no.
es preferible usar cubrebocas y desarrollar medidas de higiene extremas. Otra más, no, el COVID es un invento de los medios para atemorizar a la población. No, otra respuesta, porque eventualmente alcanzaremos la inmunidad de rebaño. Otra más, no, porque igual que pasó con la peste bubónica, así como llegó el COVID-19 se irá. Y finalmente, no, porque no tengo comorbilidades, hago ejercicio y como alimentos nutritivos. Los invitamos a votar y sin más, le vamos a dar la palabra a la doctora Gabriela Meneses, por favor. Buenos días a todos y muchas gracias, doctora María Cristina Rosas, por la invitación. Es un gusto poder estar. Y voy a compartir la pantalla. Bueno, les comentaba que, bueno, en este estudio también hay muchas instituciones que están participando actualmente. ¿Me podría pasar la siguiente, por favor? Gracias. Y en este estudio Recovery que les comentaba, bueno, se hizo un análisis de la reducción de la mortalidad en pacientes críticos o graves después de administrar por vía endovenosa o de manera oral la dexametasona, y se vio que, bueno, había un decremento de la mortalidad en pacientes por COVID-19, y bueno, sabemos que el gran problema asociado a esta enfermedad, pues es un proceso inflamatorio exacerbado. Entonces, la siguiente, por favor. Como ustedes saben, pues SARS-CoV-2, que es el agente etiológico de COVID-19, entra por vías aéreas y puede llegar al sistema nervioso central. Está reportado ya que lo hace a través del nervio olfatorio, donde llega directamente al cerebro, o por las vías aéreas puede llegar a los pulmones y se sabe que a otros órganos, principalmente en pulmones, y también hay reportes que en cerebro. Y también sabemos que SARS-CoV-2 entra a través de este receptor ACE2 a las células, le internaliza, y una vez que le internaliza, pues la célula, al reconocer este agente extraño, pues empieza a generar una respuesta inflamatoria. Sabemos que esta respuesta inflamatoria de entrada, en un inicio, en un primer momento, es benéfica, porque lo que va a generar es una respuesta que va a tratar de eliminar al agente patógeno, contener el área de infección y llevar finalmente a la homeostasis al organismo. Pero ¿qué pasa? Bueno, y esto está generado obviamente por una serie de señales que son desencadenadas por patrones moleculares asociadas a patógenos o a patrones de daño de las células del tejido, dependiendo en dónde haya entrado el virus. Y esto va haciendo una modulación, una activación de la respuesta inflamatoria periférica o en pulmones cuando llega a pulmón, y neuroinflamación cuando llega al sistema nervioso central. Esta inflamación, entonces, decíamos que, como ustedes saben, cuando es inicial, pues es benéfica. Es muy importante permitir que el organismo pueda controlar, tratar de contener el crecimiento de la carga viral y delimitar el área de daño. Pero ¿qué pasa cuando esta inflamación es exacerbada? Entonces, esta inflamación, recordemos que está generada por, una vez que las células se activan, genera una serie de moléculas efectoras, citocinas, agentes cuya finalidad es activar otras células y matar al agente patógeno, cualquiera que este sea su origen, y esta respuesta inmune innata va dirigida hacia el origen del patógeno. En una primera instancia es benéfica, pero cuando se exacerba y se prolonga por mucho tiempo, va habiendo una mayor activación, de manera que llega a ser ya mala y acaba dañando al tejido, ya sea pulmón o cerebro en el caso de la neuroinflamación. Entonces, una inflamación exacerbada y crónica, ya lejos de ayudar, es la que acaba perjudicando al organismo, y esto se ha reportado ya en muchas otras enfermedades, que lo que acaba dañando y matando al individuo no es propiamente el agente patógeno que inició la infección, el daño, sino más bien la respuesta que monta el organismo hacia este desafío. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar, si me la pasa, por favor. La siguiente, gracias. Hay ya reportes de pacientes en donde podemos ver aquí imágenes del sistema nervioso central del cerebro, donde hay claras evidencias de una respuesta inflamatoria en diferentes áreas del sistema nervioso central.
lo cual pues deja en evidencia de que SARS-CoV-2 entra al cerebro y causa daños en el sistema nervioso central, que varios de ellos pensamos que están asociados a la pérdida de gusto, de olfato, y bueno, desencadena, recordemos que está conectado y el sistema nervioso central con la periferia y puede desencadenar otros daños sistémicos. En la siguiente diapositiva también vemos y está reportado que también está claramente identificado un componente inflamatorio exacerbado en periferia, en pulmones, con la formación pues, de claramente focos inflamatorios muy severos que son los que acaban dañando al tejido y ocasionando las fallas de los órganos a nivel sistémico. En la siguiente diapositiva, sabemos también, en el anterior, por favor, y son las moléculas que son las moléculas efectoras producidas por las células, son las citocinas que intervienen en un proceso inflamatorio sistémico. ¿Por qué un paciente con morbilidad es más susceptible? Porque como pueden ver, ahí hay hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras, porque estos pacientes ya traen encima un componente importante inflamatorio. Si a este le agregamos todo el componente que SARS-CoV-2 ocasiona, pues el paciente obviamente es más vulnerable a colapsar y a reaccionar de una manera más agresiva. En la siguiente diapositiva, si me la pasa por favor, les mostramos en este trabajo que se realizó en el laboratorio de la doctora Ciuto. Nosotros iniciamos estudiando el control de la neuroinflamación asociada a diferentes neuropatologías, administrando entre los glucocorticoides que probamos está la dexametasona por vía intranasal. Y el año pasado lo que se hizo fue ver, una vez administrándola de manera intranasal, en qué órganos se localizaba. Y como pueden ver, bueno, tenemos diferentes tiempos, 1, 15 y 30 minutos, en una imagen ventral y una dorsal. Y como pueden ver, desde el minuto 1 y hasta el 30, donde se localiza la dexametasona es en cerebro y en pulmón. Claramente, pues son los órganos blancos ahora de SARS-CoV-2. En la siguiente diapositiva, entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo que la dexametasona, que se sabe ya y que es el único tratamiento autorizado a nivel mundial para pacientes con COVID y que tiene, pues, es el reconocido, el aceptado y el que ha tenido mejores resultados, como un apoyo en lo que se encuentra un antiviral que pueda ser también reconocido como la dexametasona como apoyo, estamos proponiendo que sea administrado de manera intranasal. Nosotros sabemos ya que esta llega a través del nervio olfatorio al sistema nervioso central y llega también a pulmones, como con la imagen que yo les mostraba. ¿Y qué va a hacer la dexametasona? Va a controlar el proceso inflamatorio. Esto nosotros lo tenemos ya evaluado en los trabajos que realizamos anteriormente, como les comentaba la doctora Rosas, en modelos de sepsis, de isquemia, de esclerosis múltiple, donde nosotros en los animales inducimos estos modelos experimentales, vimos el proceso central inflamatorio, una alta activación de microglía, de astrocitos, una gran producción de moléculas proinflamatorias, infiltrado inflamatorio, la signología en los animales de cada una de estas enfermedades, y cuando administrábamos la dexametasona por vía intranasal, pues encontramos que había una reducción significativa en la activación de estas células importantes para el proceso neuroinflamatorio, astrocitos y microglía. Encontrábamos una reducción en el infiltrado inflamatorio al sistema nervioso central y también disminuíamos significativamente tanto la mortalidad como la morbilidad en los animales. Entonces, bueno, nosotros tenemos ya demostrado, estos trabajos están pues publicados en revistas internacionales y tenemos muy bien identificado que la vía de administración intranasal pues llega al sistema nervioso central, tenemos una reducción de los procesos neuroinflamatorios mediados por las células y todo lo que conlleva el control de este proceso neuroinflamatorio. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les muestro, también lo que hicimos fue evaluar qué pasaba con, bueno, y siempre hicimos esa comparación intranasal comparado con administración endovenosa. Es importante comentarles que nosotros quisimos ver cuánto llegaba al sistema nervioso central cuando administrábamos intranasal comparado con vía endovenosa, y como pueden ver, pues la marca roja es la dexametasona,
Los puntos azules son los núcleos de las células y como pueden ver hay muchísimo mayor concentración del glucocorticoide administrado por vía intranasal. De manera que nosotros estamos proponiendo que la administración intranasal pueda llegar de manera más rápida y en mayores concentraciones, tanto a cerebro como a pulmón, evitando también que haya mayor concentración de a nivel periférico y evitar así los efectos secundarios del glucocorticoide. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, nosotros proponemos la administración de dexametasona por vía intranasal en dosis más bajas, porque sabemos también, y está reportado en la literatura, que cuando nosotros administramos un fármaco por vía endovenosa, la cantidad de esto que llega al cerebro, al sistema nervioso central, es de 0.1%, incrementa 100 veces administrándolo por vía intranasal, y nosotros sabemos que podríamos administrar una menor dosis del glucocorticoide por vía intranasal, llegando en mayor concentración a los órganos blancos y teniendo un mayor efecto del control de la neuroinflamación. El tiempo, bueno, es importante, como ya lo mencionábamos, dejar que la respuesta inflamatoria temprana actúe, por lo cual esto tiene que ser solamente para el control de la inflamación exacerbada. Una vez que ya la inflamación primaria hizo el control del incremento de la carga viral, hizo el efecto que tiene que hacer, ya cuando la inflamación estaba por volverse exacerbada y ya dañina para el organismo es cuando entra el tratamiento, y la vía de administración intranasal para alcanzar, como ya lo comentábamos, en menor dosis, en menor tiempo, cerebro y pulmón. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que se está proponiendo, que es una administración, el grupo A es esto está corriendo en 3 institutos, el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En estos 3 hospitales ya se presentó el protocolo clínico, ya fue aceptado tanto por el Comité de Bioética como el Comité Científico de estos 3 hospitales, y ya tenemos algunos pacientes ya incluidos en este protocolo con muy buenos resultados en los pacientes que han caído en nuestro grupo de administración intranasal. Y bueno, el protocolo consiste en 24 horas después de la inclusión, durante 3 días se va a administrar 0.02 miligramos por kilogramo por día, y del tercero al 10º día la dosis de 0.06 miligramos por kilogramo diarios. Y en el grupo B, pues se va a llevar el tratamiento de administración de dexametasona endovenosa que es el que se lleva normalmente, que es de 6 miligramos por día. Y bueno, en esos 3 hospitales, y bueno, esperamos tener pronto el número suficiente de pacientes para poderlo ya ampliar y poder extender a los demás hospitales. La siguiente, por favor. Bueno, estos son todos los participantes. Cabe mencionar que yo en esta parte participé en la parte de generar todos los fundamentos en el estudio de los modelos experimentales, pero a partir de COVID-19, pues la doctora Ciuto, en un conjunto con médicos y con investigadores de las diferentes instituciones, es quien ha llevado este proyecto, y bueno, esperemos tener muy buenos resultados con una buena alternativa de tratamientos para pacientes con COVID. Gracias. Muchas gracias, doctora Meneses. Fascinante también el tema de la dexametasona, porque yo me acuerdo que cuando nos informaron que el presidente Donald Trump se había contagiado por el COVID-19, se promocionó mucho, se divulgó mucho que el tratamiento que a él le aplicaron fue con Remdesivir. Ojalá en algún momento en este webinar pudieran comentarnos usted, doctora, la doctora Ciuto, sobre las bondades o no del Remdesivir frente a la cortisona, frente a los corticoides. Pero bueno, antes de eso, voy a invitar al doctor Daniel Martínez para que haga su presentación, por favor. Bueno, en mi caso va a estar enfocado al principio un poquito de vacunas bueno, yo lo estaba enfocando más a personas de toda índole para poder llegar al punto final de mi presentación. Estaba enfocado en vacunas, en lo que es investigación clínica,
y lo que se ha hecho en México. Bueno, a la que sigue, por favor. Bueno, como saben, de una manera muy simple o digerible, yo intentaba buscar que, bueno, hacerles notar que las vacunas son como tal preparaciones que se realizan para tratar de activar el sistema inmune del cuerpo y al final de cuentas, bueno, esas son nuestras defensas, ¿no? Como saben, bueno, más nuestro panel que está inmiscuido, bueno, son creadas a partir de diferentes formas, bueno, en este caso, toxinas o modificaciones de las toxinas, algunos virus atenuados, bueno, debilitados, como podría decirse, muertos, restos de ellas, bacterias o por ingeniería genética u otras tecnologías, las cuales han mencionado al inicio de esta plática. La que sigue, por favor. Ok. Voy a mencionar el paciente porque, bueno, al principio se hace obvio en animales y en otros modelos celulares, pero bueno, al manejarse en los pacientes, se busca activar al sistema inmune en el momento en el que se reconoce ese cuerpo extraño. Y bueno, el cuerpo trata de buscar los mecanismos que le permitan eliminarlo, le dicen vacuolizar o bueno, hacer cubrir para poderlo bloquear. En este punto, bueno, la vacuna lo que intentan hacer es generar una memoria a largo plazo o corto plazo que le permita poder liberarse de esta enfermedad, ¿no? Aunque al final de cuentas, bueno, se intenta evitar, pero sin embargo en algunas ocasiones esta puede ser leve, que es lo que la mayoría de las personas no les gusta, ¿no? Esta situación, creen que al final de cuentas se enfermaron, ¿no? Pero es una minimización de esta enfermedad lo que les está provocando. Bueno, para que se puedan crear las vacunas, como ahorita en un inicio lo mencionaron, primero se tiene que ver la manera en cómo se va a aplicar, ¿no? Por dónde va a entrar al cuerpo. Sabemos que el cuerpo es una barrera ante todos los agentes externos, también nuestra flora o nuestras bacterias que nuestro cuerpo tiene es una manera de defenderse ante todo lo externo. Entonces, nosotros al aplicar una vacuna estamos rompiendo esas barreras para tratar de insertar algo nuevo que nos permita a nuestro beneficio generar una respuesta a favor o en contra de la enfermedad que nos afecta, ¿no? Entonces, para eso tenemos que buscar la manera en cómo está respondiendo el sistema inmune ante ese agente, hacia quién va dirigida esta vacuna, a qué población. En este caso del COVID, bueno, sabemos que reconoce a todo tipo de población, desde los pequeños, obvio, a los mayores, y que está enfocada mucho a las personas de adultos mayores y adultos, ¿no? Aunque ahora sí no escatima a nadie, ¿no? Y la otra, bueno, ¿qué tecnología se va a utilizar para poder crear esta, ¿no? Entre esas tecnologías también, lo que están, como vieron en un principio, están buscando también la forma en cómo pueda administrarse, ¿no? Sabemos que hay algunos medios que le permiten fluir por el organismo una vez ya entrando a también tenemos que ver que nuestro cuerpo tiene ciertas formas de transportar las sustancias que por eso no es tan fácil, no hay proteínas que ayudan a transportar el medicamento o en este caso la vacuna, pero también tanto la recoge como tiene que tener la facilidad o la habilidad de liberarla en el lugar indicado, ¿no? Es en donde dicen que son los sitios activos. Sabemos que a largo plazo hay vacunas como la que tenemos del polio, ¿no? Que es, bueno, es con la anterior diapositiva. La del polio, o a corto plazo tenemos la de la influenza, ¿no? Estacional, que es la que nos ponen cada año. De hecho, bueno, para el público que nos está escuchando, esta vacuna se genera a partir de una mezcla de virus, de influenza, de diferentes variantes, que cada año están reportando la unidad epidemiológica del país, cuáles son las más importantes o cuáles afectaron el año pasado. Sobre esa se hace una nueva mezcla
y se vuelva a insertar en los pacientes. Por eso cada año se tiene que dar, porque no tiene una memoria a largo plazo, ¿no? Ese es un ejemplo de las de corto plazo. Y bueno, sabemos que también hay, en el ejemplo de la administración que les comentaba, son como las vacunas orales que nos ponen cuando somos pequeños, ¿no? Como lo es la de la polio, la Sabin, como le llaman, la del tétanos, bueno, la pentavalente y todas estas, ¿no? Estas sí tienen, se pueden atribuirse para tener la reacción que necesita de manera inyectada, porque busca otras formas de entrar a los sitios reconocidos para poder activar el sistema inmune, ¿no? Bueno, en la que sigue, que son, bueno, tenemos más, aparte de estos 4 tipos de vacunas, que son las que, de hecho, ahora se mencionan un poco más, pero eso entraremos en un poquito después. La anterior, por favor, tantito. En general, hay o había 4 tipos de vacunas. Unas, las de vivas atenuadas, bueno, esos son algunos ejemplos de tipos de vacunas. Vacunas inactivadas, vacunas de subunidades o recombinantes polisacáridas, o bueno, o muchas, en general o combinadas. Y las vacunas de toxoides, ¿no? Solo les quise poner unos ejemplos. De hecho, esto se ha hecho desde mucho antes de que salieran las vacunas de la rabia, ¿no? Con Pasteur y mucha gente antes, ¿no? Pero bueno, podemos continuar con la que sigue, por favor. Como sabemos, bueno, las vacunas están contraindicadas en mujeres embarazadas. Una, porque tienen, bueno, en general para también personas que tienen el sistema inmune comprometido, o bajo alguna indicación que el médico mencione o indique o identifique que no es permitido en estas personas, por lo mismo, ¿no? De algún sistema inmune comprometido, alguna enfermedad que le pueda provocar alguna situación, como por ejemplo, podría comentarles las vacunas de la influenza, que se generan en preparados avícolas, bueno, de aves, o el huevo de ave. Entonces, las personas que tengan alergia a este tipo de proteína, normalmente le causa una reacción, para ayudar a la enfermedad, sino una reacción al preparado que tiene la vacuna para poderse crear, ¿no? A los restos de esta, ¿no? Y bueno, es necesario por eso informar al médico antes de todo las condiciones en las cuales llegamos para poder aplicarse cualquier vacuna, porque sobre esto puede él identificar si hay alguna manera de ver si le afecta o no al paciente la situación, ¿no? Normalmente uno va a las vacunas y nunca dice nada, ¿no? Y se molesta o se afecta por decir que fue la vacuna y le hizo daño, ¿no? Pero nunca toma en cuenta que tiene que tener unas condiciones para poderse aplicar cierta vacuna, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, como vemos aquí el COVID también es ya muy redundante mucha de la información que se tiene. Sin embargo, creo que en esta etapa o en estas nuevas generaciones hemos visto que pueden tener la información de donde sea, ¿no? Sin embargo, nos hace falta saber digerir todo lo que se encuentra en la web, que sin embargo, hay cosas ciertas, hay lo que le llaman los fake news, hay mucha información que nos hace confundir a la población en general, ¿no? Y por eso tal vez las mismas respuestas que están generando dentro de la encuesta que nos están realizando ahorita, ¿no? Hay muchas dudas sobre esto y muchos mitos que la gente sigue tomando en cuenta sin tomar el valor de la gente que en verdad está analizando o estudiando todo esto, ¿no? Bueno, de manera muy general, sabemos que el COVID es una enfermedad que se provocó y apareció en China por alguna variante que, bueno, en teoría ya está hecho a notar, que fue una mutación, bueno, varias cosas de este estilo que muchos ya saben, ¿no? Ahí, perdón por el error en la palabra, pero bueno, al final de cuentas se extendió en todo el mundo. ¿Por qué? Porque creo hoy más que antes, este mundo está tan globalizado y tan relacionado unos con otros. De hecho, hay unos estudios que identificaron
que la cantidad de vuelos que se hacen normalmente son arriba de 30,000 o hasta mucho más. Entonces, fácilmente de un lugar a otro puede transportarse cualquier cosa, en este caso fue el virus, que se extienden a cualquier lado sin importar de dónde sea, ya no. Eso creo que fue algo que nos alteró, nos afectó mucho, la rapidez en que se pudo propagar esto, muy independiente a las otras pandemias que han pasado anteriormente, ¿no? Bueno, como saben, el virus que genera esto es el SARS-CoV-2 y lo que nos provoca es la enfermedad de COVID-19. Esta, en general, bueno, como ya lo hemos visto en las pláticas anteriores, se transmite a través de gotas. Y estas se pueden expulsar de cualquier manera, ¿no? Tos, hasta el hablar de una persona enferma. Todo se ha identificado que genera partículas minúsculas, ¿no? O gotas minúsculas. Y obvio caen en todos lados, ¿no? Yo recuerdo mucho la parte de la influenza cuando mencionaban que no saludaras a la gente, ¿no? Pero lo que más hace uno es tocar sus manos, ¿no? Es con lo que identifica todo a su alrededor, ¿no? Se me hace curioso cuando dicen que no saluden a la gente, ¿no? Pero es esto, ¿no? Uno a veces habla o se calla o mueve esto y luego saluda, ¿no? Yo le digo mucho a mi hijo, ¿no? Bueno, a ver, que cuando la gente está en temporada de enfermedades, o bueno, la gripa, ¿no? A veces tose, ¿no? Le digo, bueno, toso, ahora te saludo, ¿no? Entonces, el hecho de ver esto, dice, no, pues ya vi que me estás aventando, ¿no? Entonces, es una práctica, ¿no? La otra que, bueno, hay que ver mejores maneras de buscar reducción de infecciones por contaminarse con otra persona. También a mí se me hace curioso la parte de toserse en el codo, ¿no? Que es el saludo, la forma de toserse. Pero sin embargo se saludan con el codo ahora, ¿no? Entonces creo que hay ahí también una discrepancia en estas situaciones, ¿no? Que tendríamos que estar viendo bien qué es lo que ubicamos o hasta ser más conscientes de lo que estamos manejando, y eso nos está enseñando esta enfermedad, que hay cosas que podemos practicar y otras no, otras que nos permiten mejorar o manejar las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Bueno, la que sigue, perdón, creo ahí me extendí mucho. Como sabemos, bueno, ahorita los que más están afectados es Europa y México. Hay unas informaciones que se manejan en la red. De hecho, hay una página que se llama AMIF, que es una asociación que está en México que se dedica a la investigación o a la revisión y agrupación para la información de estudios clínicos o de sitios de investigación. También tenemos nosotros, en mi caso, una que se llama ACROM, que es la Asociación de CROs en México, a la cual estoy asociado. Y esta lo que permite es hacer fluir la parte regulatoria o las indicaciones que están viéndose a nivel nacional sobre estudios clínicos, ¿no? O algunas afectaciones que nos puede provocar, en este caso, alertas o llamadas o informaciones que genera la COFEPRIS, que es la institución, bueno, que en un ratito voy a hablar de ella. Por ejemplo, estas asociaciones buscan ver el panorama general y nos ayuda a permitir este tipo de pláticas, ¿no? Como vemos, bueno, aquí, como les comentaba, América y Europa son de los más afectados. Vuelven a haber infecciones al por mayor. En América tenemos a los principales, México y Brasil. En Europa, España, Italia y bueno, y los que ustedes conocen en los medios. Y bueno, como saben, no hay un tratamiento efectivo y reproducible en todas las personas o en mucha cantidad de personas. Lo único que tenemos, como se ha mencionado, son algunos tratamientos paliativos o que ayudan a minimizar los efectos de la enfermedad o aliviar los síntomas, ¿no? Inflamación, dolores, ayudar a liberar las vías respiratorias, pero sin embargo no hay un pool o un equipo de medicamentos o un grupo de medicamentos que permita fluir y mejorar o contrarrestar todo lo que es la enfermedad. Por eso estamos en busca de una vacuna que nos permita eso, o una o varias vacunas, ¿no? Entrando por diferentes mecanismos, como los ejemplos que hoy estuvieron mencionando, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, en mi parte lo que quiero enfocarme más es esta parte de ensayos clínicos. A veces la gente nos ha preguntado y al final
de mucho tiempo o de algún tiempo logra entender que no es tener a las personas como conejillos de India, sino es una manera de ayudar a ellos a manejar estas situaciones, ¿no? Un ensayo clínico es un estudio que lo diseñan expertos que nos permitan enfocar a dirigirnos solamente a la enfermedad sin tener que ver, como pasa en México ya después, bueno, en muchos lugares, una vez que ya está en venta, es un mundo muy diferente de cómo aplican el medicamento. Hay gente que hasta, como lo han visto en muchos errores, que eso es algo de lo que yo estudiaba, ¿no? Truenan una pastilla y dicen que así se la dan porque el bebé no se la puede tomar o el niño, ¿no? Sin embargo, al romper una tableta, que es como se le denomina correctamente, liberas el medicamento y ya no está funcionando correctamente porque empieza a interactuar con los jugos gástricos, ¿no? Que es una de las barreras que tenemos, ¿no? Entonces, al interaccionar, reacciona y ya no tienes el medicamento como lo quieres para que entre al lugar o a las moléculas dañadas, ¿no? O afectadas. El hecho nada más de romper le permitió que se liberara no a los 5 minutos, a la media hora, que es lo normal, o 20 minutos, sino se liberó al minuto o a los 2 minutos estando ya en jugo gástrico, ¿no? Ya no es tan funcional como se necesita. Hay otras, ¿no? Que o al contrario, ¿no? Uno no se va a aplicar va a pulverizar una tableta y se la va a aplicar por vía intravenosa, ¿no? Por lo que sabemos es que eso causa trombos, coágulos y al final, pues, provoca otra cosa menos curar la enfermedad, ¿no? Por eso hay ciertos medios, que es lo que estamos buscando, bueno, en los ensayos clínicos, la forma o el medio o el adyuvante que permita llegar a los lugares destinados para enfocarse o atacar a las moléculas alteradas, ¿no? Todos estos, un antes, por favor. Ok, como sabemos, todos estos ensayos clínicos están regulados por las instituciones locales e internacionales ahora, mucho más que antes. Han pasado muchas situaciones que han permitido o han ayudado a tener una mejora en estos lineamientos que se dan, tanto a nivel legal y a nivel ético. Y con el tiempo siguen generándose más indicaciones que nos permitan mejorar estos detalles, ¿no? A ver, la que sigue ahora sí, por favor. Lo que busca un estudio clínico, que al final de cuentas es un estudio controlado, donde reduzcan las variantes que existen en los estudios, o en los estudios como tal, es reducir al mínimo la posibilidad de daño, ¿no? Daño clínico en los pacientes, ¿no? Y bueno, se han establecido principios éticos que se deben de acatar en los protocolos. Eso ha sido cada vez más estricto. Y buscan al final también, y de hecho esto viene en cualquier estudio, la autonomía del paciente. El paciente cuando quiera se puede retirar en el momento que lo necesite. O sea, la búsqueda de no maleficencia, o sea, algo oculto, ¿no? Que se le dé al paciente o que no se le indique. Siempre se están buscando cartas o comunicados a los pacientes para indicar si hay algún cambio en lo que han identificado al momento en los estudios clínicos, ¿no? Se busca, como saben, el beneficio y la búsqueda de esa justicia para evitar que poblaciones vulnerables sean los únicos que estén tomando esto, ¿no? De hecho, no se está permitiendo o es bajo ciertas circunstancias el uso de pacientes o de personas que estén encarceladas en estudios clínicos por esta situación, que es algo que parecería que es impuesto, ¿no? O lo tomas o a ver qué pasa, ¿no? Eso es algo que como tal se tiene prohibido. La búsqueda de personas vulnerables que por circunstancias tengan que a fuerzas tener que entrarle, ¿no? Y bueno, hay lineamientos nacionales y guías también. COFEPRIS son las que las genera a nivel nacional, y a nivel internacional hay varias que se llaman las ICHs o GCPs, que son buenas prácticas clínicas, y cada
cada procedimiento en la industria farmacéutica hay también prácticas de manufactura, hay de varios estilos, ¿no? Pero enfocado a los estudios clínicos, tenemos nuestros propios lineamientos que el mínimo es el mínimo que tenemos que cumplir, ¿no? Hay mucho más que eso, pero es el mínimo ese. Y bueno, como saben, COFEPRIS es parte de la Secretaría de Salud. Es una institución autónoma que ahorita está por fundirse o unirse de nuevo a parte de la Secretaría de Salud, pero ya no tan autónoma, y es un proceso que va a estar de este año al otro. Entonces van a cambiar algunos lineamientos para mejora, aunque algunos de manera administrativa van a estar más limitados y se van a extender tiempos, como todo lo que es burocracia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema independiente a este. La que sigue, por favor. Junto con, bueno, en este caso sabemos que estas son las instancias que se tienen que tener para un estudio clínico, ¿no? En este caso, comités de ética, comité de investigación y seguridad, que esos son los que son parte de un sitio, clínica, instituto u hospital que están generando un estudio clínico. Estos tienen que ser avalados por ellos para aprobarse. En el caso del comité de ética, ve que no esté transgrediendo los valores éticos en los pacientes. El comité de investigación diseña o identifica o revisa la estructura del estudio como tal. Y el comité de bioseguridad también estas pautas para saber qué tan viable o eficaz o permitido se tiene el estudio para no afectar a los pacientes, ¿no? En el caso de México contamos, cada vez se está incrementando, pero tenemos registrados 400 sitios de investigación, que son clínicas, hospitales o institutos de investigación, que es en donde se hace. Al final de cuentas, un médico debe de estar, médico especialista enfocado y experimentado en esta área, el que toma la batuta, o se le llama investigador principal, para hacer esto, ¿no? COFEPRIS es la otra institución que nos regula y que revisa y aprueba que sean viables estos estudios en México realizarse. Han habido muchos rechazos y también ellos han hecho observaciones para mejorar o modificar protocolos. Si no se realizan, no puede aplicarse aquí en México, no puede ser factible para la seguridad de los pacientes, ¿no? Hay 9 unidades habilitadas, que ellas son las que ayudan a acelerar los procesos de COFEPRIS para su evaluación. Ellos lo que hacen es ver la parte de investigación como tal, o los procesos de investigación, y estas se encuentran en institutos grandes, tal como el Instituto Nacional de Neurología, el Hospital Universitario de Monterrey. El que no lo conozca, son más de 30 edificios, cada uno con una especialidad al menos. Entonces son institutos muy grandes que permiten tener un área de conocimiento muy amplia para poder enfocarse a cualquier particularidad de cualquier estudio o de cualquier enfermedad. Estas les permiten a COFEPRIS darles un soporte para mejorar los tiempos de aprobación o de revisión de los estudios. La otra, bueno, somos nosotros, somos las CROs, que son las organizaciones de investigación que son contratadas por la farmacéutica, ya que hace alrededor de 8, 10, hasta 15 años, la farmacéutica es la que hacía muchos de los estudios, o la mayoría de los estudios. Sin embargo, bueno, como es de saber y con las mejoras en la ética y las partes regulatorias, pues las farmacéuticas no pueden ser juez y parte, ¿no? Tienen que tener a un tercero que pueda revisarlo, que pueda indicarles o si se tiene o no, o si se tiene que detener un estudio porque no está, o está afectando a alguien, ¿no? A un grupo de pacientes, ¿no? Al final de cuentas, esto también es apoyo para la farmacéutica, ¿no? Ninguna de las farmacéuticas quiere tener una demanda una vez que salga al mercado, una demanda de 400 personas, porque al final, pues queda en la bancarrota, ¿no? Entonces esto también a ellos les favorece porque evitan tener demandas, ¿no? En esto, o pérdidas en donde no tendrían que haber tenido, ¿no? Entonces, tanto ellos aseguran como nosotros pues de las dos situaciones, ¿no? Tanto para el sponsor, bueno, el patrocinador o la farmacéutica, como para la población, ¿no?
Hay, bueno, en este caso, empresas que se dedican a hacer apoyo para las CROs y para la farmacéutica en enviar todo lo que se necesita para ellos, ya sean pruebas de laboratorio que generalmente se realizan solo la toma aquí, en el sitio o en el hospital, y se tienen que llevar a una unidad de laboratorio central que generalmente están en Europa o en Estados Unidos, ¿no? En donde llevan pues una revisión en serie de todos los procesos sin tener que a veces lo que pasaba antes, ¿no? No, pues está haciéndose en México, pues yo lo arreglo y que quede bonito para que las pruebas salgan bien. La verdad es que eso ya no está pasando. Se tienen que mandar a otro lado a hacer todo esto, ¿no? Y hay empresas que se dedican solamente a hacer el traslado y el cuidado de esas muestras para que no se alteren durante el envío, ¿no? Hay otras empresas que se dedican aparte de solo enviar los paquetes, a hacer las pruebas como tal. Y solamente a eso se dedican, ¿no? Y la otra es las aduanas, que son las que nos ayudan a liberar o identificar si eso es permitido aquí en México, ¿no? Productos, equipos o equipos específicos para el estudio. Por ejemplo, hay ahorita en COVID, bueno, eso lo voy a mencionar también más adelante, hay algunos estudios que están tratando de usar sustancias derivadas de la marihuana o de otros productos o subproductos que, bueno, en México tienen que estar reguladas, entonces no tan fácilmente pueden entrar a pesar de que sea posiblemente la solución, ¿no? O una ayuda en el tratamiento posterior a la enfermedad, ¿no? Entonces la aduana es la que nos ayuda a identificar, aunque sea muy bueno, en México tal vez no esté permitido utilizarlo, entonces pues aquí no aplica, ¿no? Tendrá que hacerse en otro país. Y bueno, todos al final de cuentas damos ese seguimiento para que todo esto lleve a algo o un fin, ¿no? Completar los estudios para saber si en verdad son buenos o no están, o esa molécula en especial no es adecuada para el estudio, ¿no? Para la enfermedad, perdón. La que sigue, por favor. Como saben, los estudios clínicos no es nada más la realización de un estudio y ya quedó, ¿no? Al menos hay 4 fases y al menos se tienen 4 estudios durante la fase clínica y como la doctora Eda y la doctora Meneses están en la parte, inicialmente en la parte preclínica, ¿no? Donde es toda la parte de investigación biomédica, toda la parte donde producen el medicamento antes de entrar con pacientes, ¿no? Van más con la parte de modelos moleculares o, bueno, modelos celulares o de animales para poder entablar esta etapa, ¿no? De hecho, es la más pesada porque pueden durar hasta 8 años. Hay unos que dicen que 2, otros 10. Ahorita con el COVID, pues estamos viendo que en un año, año y medio están saliendo a pasos agigantados y a mucha presión la liberación de estos resultados, ¿no? Pero bueno, en la parte preclínica es la que más nos tarda y puede durar, como les comentaba, 10 años. Y otros 10 años las otras 4 fases, que es en donde yo me enfoco más. Dentro de la fase preclínica, como han estado viendo con las primeras exposiciones, buscan un medio para poder administrarse, ¿no? Que es lo que les comentaba en un inicio, ¿no? Muy independiente de la proteína, debe de haber otra que le permita entrar al cuerpo y dirigirse a le llaman acá células blanco, para entrar a donde están las células afectadas, ¿no? Si no está en lo más adecuado, pues, no sé, es por ejemplo algo que les comento mucho acá a mis investigadores, ¿no? Podrán, una molécula, que es lo que les evitamos que tomen, ¿no? No sé, jugo de naranja con los medicamentos o el medicamento del estudio, ¿no? O el café o en este caso, toronja o leche, ¿no? Lo que hace la leche es, bueno, tiene ciertas proteínas que se pegan a la molécula, ¿no? Sin embargo, o sea, eso está bien para que se transporte, pero las moléculas de la leche lo que hacen es no liberar en el momento exacto o dejar en el momento exacto a la proteína, ¿no? Entonces, por mucho que quieran, pues nada más así como entra, así sale, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que pasa con los medicamentos de antibióticos, ¿no? Es muy fuerte esa unión que la verdad la efectividad baja demasiado
y casi cuando entra, así como entra, así salió, pero unido a la proteína, ¿no? Entonces no es funcional esto. O en el caso de los jugos, cuando se los toman con medicamento, hay una modificación de una enzima en el hígado que se llama citocromo P, y esta, pues al final de cuentas, no le permite a la molécula tener las condiciones adecuadas para poder dar la acción, ¿no? Como en el caso de las hormonas femeninas que se toman en los anticonceptivos, necesita desdoblarse o reaccionar en el hígado para poder activarse y una vez así funcionar. Pero si su hígado está mal o le generan otra, los jugos como de uva o de naranja o de toronja, inactivan esta enzima, pues nunca se va a desdoblar y por lo tanto nunca va a funcionar. Y ahí, bueno, en mi historia sería, mucho de eso es porque la gente a veces pues tiene más hijos. ¿Ok? Doctor, perdón, no sé si podría concluir ahorita en un minutito para poder dar tiempo a preguntas. Y si gusta continuar ahorita en la fase de preguntas, pues con si todo quieren gusto. me adelanto al final, porque esta parte de ensayos es todavía había. Al final las últimas dos. Desde ahí. Ahí. De ensayos clínicos enfocados al COVID, al momento se encuentran 1574. O sea, hay muchos estudios a nivel global que están relacionados con COVID, de toda índole, desde una institución hasta farmacéuticas, de los cuales 500 están en Asia. Bueno, China cuenta con más de 150, África 160, a pesar de que sea de los que tienen muchos menos casos, y América ahorita está empezando a incrementar, pero hay alrededor de 250, de los cuales 50, bueno, Brasil tiene, bueno, no veo, es que no veo, perdón. Ya. Brasil cuenta con 50 y México ahorita tiene registrados en COFEPRIS 41. O sea, ahorita la que sigue, por favor. 41 ensayos clínicos los tiene registrados COFEPRIS, que son los que están en trámite o están aprobados. Muchos ya se están llevando a cabo. O sea, México tiene una buena participación a nivel global de lo que se está realizando. Hay muchos en proceso y muchos en teoría tendrían que estar en este año, por lo menos la revisión de resultados parcial, o el próximo año a finales, a mediados y finales. Porque al final de cuentas estos estudios se están llevando de manera global también. Bueno, la mayoría de estos de manera global, entonces tanto sale aquí como sale en Europa, que es como les comentaba, en donde se están enfocando, en América Latina y Europa, y es muy posible tener varios resultados de esto en los próximos meses. La que sigue, por favor. No, ya se terminó. Entonces, nada más lo que les quería mencionar antes, o sea, todo hay mucha participación a nivel mundial sobre tratamientos o vacunas que se están haciendo en COVID. Algunas son para prevenir y hay otras que están enfocadas en todas las afectaciones que está teniendo el COVID en el cuerpo. Hay algunos estudios que se hacen de COVID, pero ya cuando tienen daño cardíaco, daño pulmonar, daño neuronal, pero como tratamiento después de. Entonces, todos estos estudios, independiente de vacunas, creo que están también enfocados en lo que sigue de esto, porque de esto, de las afectaciones que se han tenido, bueno, económicas y todas, pero en la parte clínica, hay muchos estudios que están buscando pues, minimizar esas alteraciones que se han tenido, no solamente vacunas. Si quieren, al ratito seguimos. Muchas gracias, doctor. Sí, adelante. Martínez, espléndida presentación, que además nos hizo recordar la importancia de la ética en todos estos procesos. Recordamos cosas terribles que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o también un escándalo que se reveló y por el que Estados Unidos tuvo que pedir disculpas. Recordarán que Estados Unidos hizo pruebas inoculando sífilis en presos en Guatemala y en personas encarceladas en Guatemala, y esto
pues generó, sin conocimiento de ellos, ¿no? Esto generó pues un montón de problemas. El Y gobierno de de Estados hecho, Unidos a se tuvo partir que de ahí disculpar. se hicieron varios códigos ahí, porque también estuvieron Es o cierto, grupos entonces étnicos, ¿no? es muy Ujú, delicado el sí. tema, qué bueno que lo trajo a colación. Y bueno, muy bien, vamos a pasar a las preguntas del público. Vamos a ver cómo quedó la votación. La pregunta, decíamos, es que si se desarrolla en corto tiempo una vacuna contra el COVID, que acreditara las pruebas clínicas de seguridad respectivas, ¿usted se la pondría? Y la respuesta en un 42% es lo pensaría un tiempo, con un 33% sí, y con un 25% esperaría que se la pusieran a personas conocidas para saber si es segura. Hemos visto también eh, información periodística, los que siguen, por ejemplo, Statista. Ayer Statista reveló unas encuestas muy interesantes donde se hablaba de cómo ha ido declinando, digamos, el apoyo a ponerse la vacuna al paso de los meses. Cuando le preguntaban esto a la gente en abril, que si hubiera una vacuna disponible se la pondría, pues mucha gente decía que sí, pero esto ha ido disminuyendo al paso del tiempo y hay preocupaciones respecto a la seguridad, a los efectos secundarios, en fin, todo esto, pues por supuesto, muy válido. Vamos a pasar ahora a las preguntas del público. Tenemos pues bastantes. Y bueno, las voy a leer y les vamos a dar el uso de la palabra a los doctores en el orden en que se presentaron. Bueno, una pregunta dice, debido a la situación de urgencia de la COFEPRIS, se ha modificado, más bien, debido a la situación de urgencia, la COFEPRIS ha modificado de algún modo sus estándares para la aprobación de estos ensayos clínicos. Me imagino que esto tiene que ver con los tiempos. Otra pregunta. No soy experta en el tema y tengo un sinfín de cuestionamientos. Expongo solo algunos. ¿Es posible crear una vacuna para el COVID que sea endémica? Así lo están viendo las doctoras. ¿La dexametasona es tratamiento o es parte de una vacuna? Y criterios para la distribución de una vacuna en la población en México. Sería por precio, edad, sexo, zonas geográficas, etcétera. Preguntan a la doctora Mesa, ¿el tratamiento con dexametasona es aplicable para pacientes conectados a respirador? Y de ser así, ¿existe alguna cifra de personas que se han recuperado respecto a quienes no recibieron el tratamiento? ¿La aplicación de una vacuna debería ser masiva, toda la población, o bastaría con aplicarla a cierto sector de la población, por ejemplo, grupos de riesgo como adultos mayores, personas con comorbilidades, etcétera? Luego, otra pregunta, ¿los ajustes presupuestales que ha llevado a cabo la presente administración han afectado de algún modo la realización de las investigaciones para una posible vacuna? Otra pregunta, ¿se sabe si hay diferencia en la respuesta a la administración de la dexametasona en pacientes COVID-19 dependiendo del momento de la evolución de la enfermedad? ¿Existe una diferencia sexual en la respuesta a la dexametasona en pacientes COVID-19? ¿Existe un modelo animal infectado con el virus SARS-CoV-2 para su estudio? Y bueno, básicamente, entonces, doctora Eda, por favor, comenzamos con usted. Gracias, María Cristina. Al respecto de la pregunta si la vacuna es endémica, algo así preguntaban, ¿no? Bueno, una endemia es un concepto que se usa para cuando se define que una enfermedad ocurre en un cierto lugar. Está presente ese patógeno que causa la enfermedad y entonces se habla de una enfermedad endémica. Bueno, ahora, en el caso de, no se desarrolla una vacuna endémica, sino es la enfermedad la que es endémica porque prevalece en un lugar determinado, ¿no? Y al respecto de la dexametasona no es parte de una vacuna. Una vacuna es un componente del patógeno, el patógeno completo o un componente del patógeno que puede inducir una respuesta inmune. Y la respuesta inmune tiene, como dijo el doctor Daniel, tiene una característica que tiene memoria.
Entonces, aunque la respuesta inmune con el tiempo se apaga, tiene memoria y cuando vuelve a ver el patógeno, rápidamente, más rápidamente, desarrolla una respuesta inmune que lo que se espera sea efectiva para evitar que el individuo se enferme. En cambio, la dexametasona es un antiinflamatorio. Entonces, controla la inflamación y se tiene que aplicar tardíamente en la enfermedad, no al principio, como señaló la doctora Meneses, porque al principio la inflamación trata de controlar que el virus no se divida, no se reproduzca. Y entonces la inflamación al principio es buena, no hay que dar dexametasona al principio. Hay que darla cuando empiezan los síntomas de que la inflamación se descontroló y el paciente empieza a tener dificultades respiratorias. Ese es el momento en que hay que administrarla. Bueno, no sé si algún otro... Bueno, hay otras preguntas que pudieran ser más adecuadas para el doctor Daniel o la doctora Meneses, ¿no? Sí, si quiere, vamos con la doctora Meneses. Bueno, sí la dexametasona es un tratamiento para pacientes graves con asistencia respiratoria. Como mencionábamos ya y lo recalcaba la doctora Ciuto, es importante, y en el estudio que se hizo en el recovery que les mostraba, cuando pacientes que no eran graves ni críticos se les administró la dexametasona, no se veía que tuviera gran efecto en cuanto a bajar la mortalidad de estos pacientes. No se han hecho estudios o que yo tenga conocimiento acerca del dimorfismo sexual, de la eficacia de la dexametasona en pacientes con COVID-19, pero bueno, ahora justamente en el desarrollo de este protocolo se están haciendo diferentes estudios por los diferentes participantes de las instituciones. No solamente hay médicos, hay investigadores, hay estudiantes que están realizando de todos estos pacientes una caracterización celular y molecular antes de la administración de la dexametasona y en la evolución de la enfermedad y con el tratamiento. No tenemos todavía un número suficiente de pacientes. Les comentaba que estamos arrancando en los hospitales, se van sumando, pero en cuanto tengamos los resultados ya como para poder hacer comparaciones y tener unos números que puedan ser significativamente evidentes, que puedan darnos un resultado si es más efectiva la administración intranasal comparada con la endovenosa, entonces ya se podrán compartir, pero hasta el momento tenemos pocos pacientes, pero todos los que han caído en la administración intranasal afortunadamente se han recuperado de manera muy, muy rápida y se han mantenido muy bien. Y creo que son todas las preguntas de dexametasona. Gracias. Si en algún momento, doctoras, doctor, pudieran comentar sobre Remdesivir, porque también está muy en la prensa, se habla mucho a raíz de lo que le pasó a Donald Trump y se ha hablado de sus virtudes, que no sé cuáles sean, si lo pudieran comentar también, por favor. Bueno, en mi caso, en la parte de COFEPRIS de los tiempos que están manejando para el COVID, de hecho ahorita es la que tiene prioridad para poderse revisar. La mayoría de los demás estudios están detenidos o extendidos de otras indicaciones para poderse revisar y están enfocados en lo que es todo estudio relacionado con COVID. Normalmente los estudios con COVID, bueno, los estudios están aprobándose de 3 a 6 meses en COFEPRIS. Bueno, digo 3, pero en realidad son 6. Ahorita están hasta 8. Depende los tiempos en que se metió o se hizo el trámite. Pero en el caso de los de COVID están más o menos entre 1, 2 o 3 meses, dependiendo cuándo entró o las nuevas indicaciones o formas de registrar el estudio en COFEPRIS. En el caso de, bueno, de la población los criterios para la distribución están muy enfocados a la parte de epidemiología. Con eso están viendo la cantidad de personas que están afectadas y también las personas vulnerables, bueno, lo que ahorita están enfocados, primero va a ser como en las vacunas de influenza. Los vulnerables son las personas mayores de 60 años o las de la tercera edad o adultos mayores, como ahora les llaman. Y en los niños, aunque los niños tienen una tasa por el momento menor a esta, ¿no? A las infecciones. Obvio también porque sus condiciones son diferentes de que no están, en México como tal, no están en traslado, no están en las escuelas,
tienen menor cantidad de infecciones por esto, ¿no? Sin embargo, bueno, están planteados que también ellos sean parte de los primeros en tomar las vacunas. Sabemos que en la parte de vacunas es necesaria una revisión y esas revisiones las hace como tal Salubridad, o bueno, la Secretaría de Salud y el Departamento de Epidemiología para enfocarse a quiénes son los grupos. Muchas gracias, doctores. Pues ya nos vamos acercando al final de la mesa. Yo quisiera plantearles, además de lo del Remdesivir, su opinión sobre la vacuna de Rusia, porque se ha especulado que esta vacuna no llegó a todas las fases que garanticen su seguridad. Hablo del Sputnik. Y bueno, ¿qué pasa en este sentido? ¿Se trata de una decisión política o realmente se ha probado su eficacia? Y también el tema de cómo debería ser la vacunación, porque yo recuerdo que cuando la OMS lanzó aquella campaña contra la viruela, que finalmente vía vacunación la viruela fue eliminada, ¿sí? A nivel mundial, se manejaron varias estrategias. Una fue la masiva, pero obviamente había lugares a donde no se podía llegar con la vacuna y se optó por vacunar a personas que padecieran la enfermedad y de su círculo cercano. Es la estrategia que se aplicó, por ejemplo, en Nigeria y se logró inmunizar a la población. Entonces, sería interesante conocer la opinión de ustedes sobre, en un momento dado, ¿cuánto tiempo va a tardar la vacuna? ¿Cuánto tiempo, considerando pues la historia de la vacunación? Tenemos, según la OMS, 26 vacunas únicamente en el mundo, en toda la historia de las ciencias médicas, y hay un montón de enfermedades para las que no hemos logrado desarrollar vacunas a pesar de las promesas que se han hecho, por ejemplo, el VIH-Sida. Y aparte de los tiempos, la vacuna rusa y, por supuesto, la estrategia de vacunación. No sé, doctora Eda. Sí, bueno, al respecto del Remdesivir, hay que contemplar que para el tratamiento de COVID-19 son dos elementos. Uno es drogas que tratan de controlar la inflamación, como la dexametasona, y otros son drogas que tratan de bajar la carga viral. El Remdesivir viene indicado para bajar la carga viral y se ha demostrado que sí tiene una mejoría. Reduce el tiempo los pacientes que no mueren, reduce el tiempo de hospitalización de 15 a 10 días y en mortalidad se ha demostrado que reduce la mortalidad de 12 a 7%. Y lo acaban del mes pasado, a finales del mes pasado, lo acaba de aprobar la FDA para su uso en COVID-19. Tiene el problema que es muy caro, y eso lo hace poco accesible a toda la población. Entonces, sí se está buscando una forma de poder aumentar su eficiencia para encontrar, para poder usar menos cantidad, y lo están tratando ahora de probar por vía inhalada, y también están buscándose otros antivirales en miras de conseguir una droga que sea de bajo costo. Bueno, eso al respecto del Remdesivir. La vacuna de rusa, efectivamente, no han publicado los estudios de fase 3, y eso genera una cierta sensación de irregularidad, ¿no? Porque están como haciendo la fase 3 sobrelapada con la aplicación de la vacuna, ¿no? Ahora, en principio, la vacuna parece una vacuna interesante, es una vacuna muy similar a la vacuna de Oxford. De hecho, yo diría que puede ser hasta más interesante que la de Oxford, teóricamente, ¿verdad? Hay que demostrarlo. Porque se basa en un adenovirus, que es el virus de la gripe, es un virus que causa gripe, que está modificado, que no se puede dividir, y se le pega la proteína Spike. El problema con este tipo de vacunas de adenovirus es que en la población muchos hemos tenido resfríos por adenovirus y tenemos anticuerpos. Entonces estos anticuerpos pueden disminuir la efectividad de la vacuna. Y por eso es que las vacunas de Oxford proponen una sola dosis, porque una vez que se inmuniza un individuo, se generan anticuerpos contra el virus de la gripe y en la segunda dosis esos anticuerpos
no permiten que el virus entre a la célula y entonces no se puede producir la proteína spike. Entonces, bueno, en el caso de la vacuna rusa usa 2 adenovirus diferentes, que eso permite que se haga un estímulo ulterior, ¿no? Bueno, esa es la situación con la vacuna rusa. Y bueno, al respecto de la estrategia de cómo se podría aplicar para aumentar la efectividad, pues sí, efectivamente creo que ahí los epidemiólogos tienen mucho que decir, porque efectivamente se podrían hacer estrategias pues, con criterios adicionales, sabiendo ya cuáles son las comorbilidades que pueden generar muerte en esta enfermedad, empezar por poblaciones de alto riesgo. Y bueno, esa sería una estrategia. También hay otro tipo de estrategias, por ejemplo, en muchas enfermedades, esto está ahora más controlado, se sabe que los niños son importantes en la transmisión, porque normalmente en condiciones normales todos estamos con los niños encima o nos acercamos o los besamos y esto favorece la transmisión de muchas enfermedades. Entonces, podría ser también una población interesante para interrumpir la transmisión, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que va a ser muy importante, diseñar estrategias inteligentes, ¿no? Sobre todo que pues no va a haber tantas vacunas disponibles tan rápido, ¿no? Y esto podría favorecer una estrategia inteligente para interrumpir la transmisión, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Hay preocupación también por el movimiento antivacunas y el escepticismo y la infodemia que se ha generado en torno al COVID-19. Ya todo el mundo resultó experto en estos temas y difunden información no confiable que desinforma. Vamos a tener nosotros una mesa aquí en esta serie de webinars para hablar de infodemia y coronavirus. Y también vamos a hablar del impacto en el personal de salud, porque es cierto, hay que tener una estrategia de vacunación, pero ciertamente el personal de salud es la primera línea de defensa y tiene que ser protegido. Y hemos visto que lamentablemente en México tenemos altos índices de contagios en el personal de salud y de defunciones. Entonces, esto es muy lamentable y ciertamente habrá que diseñar una estrategia que sea mucho más apropiada. Doctor Daniel Martínez. Esta parte de la escuela, bueno, este lineamiento que generó México como tal, creo, a pesar de que muchos digan lo contrario, creo que es una manera efectiva que ha evitado o minimizado o reducido la exposición o el incremento de contagios en la población. Ahora vemos, bueno, algo que podrían estar revisando o identificando es la población cómo incrementó en Europa. Y esto, muchos lo relacionan a que ellos empezaron a tener apertura en las escuelas para tener clases físicas, ¿no? Entonces, algo como lo que comentaba la doctora Eda, es esta parte, ¿no? Es un medio en donde ellos están en contagio. Al final de cuentas, se limita mucho la distancia. Bueno, no se limita la distancia. Y es algo que comentan que posiblemente es algo que ha generado ese incremento de contagios en Europa, independiente a la situación que ahorita están manejando por otras circunstancias. Entonces, aquí esperemos que sigamos con esta limitación para evitar mayores contagios y en lo que se encuentra una mejor alternativa de tratamiento. En el caso de la población, bueno, el presupuesto que si se tiene limitado por parte del gobierno, creo que no de manera directa, ya que las farmacéuticas como tal son las que absorben mucha o la mayoría de los gastos que se hacen para la investigación. Entonces, lo que sí podrían el gobierno como tal o las instituciones es la infraestructura para poder generar ahí los espacios para poder hacer los ensayos. Pero como tal, las farmacéuticas son las que absorben toda esta cantidad de presupuesto o la mayoría del porcentaje para generar estas, que es una de las preguntas que comentaba. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, algo que yo he estado revisando algunos casos de países críticos en el tema del COVID y algo que he visto en Europa
es que como que las autoridades se han vuelto un poco laxas respecto a las escuelas y los jóvenes porque asumen que como la enfermedad resulta más letal en personas mayores de edad, si el joven se enferma, asumen que se va a recuperar. Pero a veces se pierde de vista esto que mencionaba la doctora Eda, los más chiquitos, los que van a la escuela, pues están en contacto con los mayores y los contagian y entonces es cuando vemos resultados catastróficos, ¿no? Entonces es muy interesante observar también lo que está pasando en otros lugares y ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal para no repetir esos errores. Doctora Meneses, por favor. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues nada más comentar que es importante también estar al tanto. Recordemos que hay muchos protocolos clínicos que se están evaluando con muchas posibilidades de tratamiento, tanto antivirales como antiinflamatorios. Hay varios protocolos. No es bueno automedicarse. Hay que siempre estar acompañado por un médico. Hay que buscar el apoyo de un especialista que nos pueda ir acompañando y viendo la evolución de la enfermedad. Y bueno, también en el tema de pues lo que viene, ¿no? Viene una época difícil en cuanto a las festividades de diciembre, el invierno, la entrada de influenza. Como les comentaba la doctora Rosas, yo trabajo en el INDRE y bueno, evidentemente tenemos un incremento de muestras diagnósticas, pues que sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos que mantener la sana distancia, tener todas las medidas de higiene posibles. Estamos conscientes que, y creo que todos como población, de que tenemos que reactivar la economía. Sin embargo, tenemos que hacerlo de manera responsable porque pues está ocurriendo, ¿no? Estamos trabajando todos los que estamos desde la investigación, desde la Secretaría de Salud, estamos haciéndolo de verdad de manera completa, pero necesitamos el apoyo de toda la población para poder contener esto lo mayor, de la mayor parte posible y que no ocurra, como hemos visto también ya mencionado en Europa, donde de repente bajamos la guardia y nos rebasa todo. Y pues muchas gracias por la invitación y estamos al tanto. Gracias, gracias doctora. Un minuto para despedirnos, preguntarles, ¿tenemos esperanza de contar con tratamientos accesibles para la población? Hace un momento se hablaba de Remdesivir, tiene un costo de $3,500, obviamente no es accesible para la población. ¿Podemos ser optimistas en el tema de tratamientos o de vacunas? Doctora Eda, para la despedida, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, yo pienso que es un esfuerzo mundial tan importante que seguramente esto va a dar resultados, ¿verdad? Claro, seguramente también va a ser difícil la distribución y la aplicación, etcétera, pero al menos en vacunas creo que van las cosas por muy buen camino. Y estos resultados de que ya la vacuna de AstraZeneca ha dado resultados positivos, pues bueno, es muy alentador porque usa la proteína Spike, que es la que usan la mayor parte de las vacunas que están avanzadas, ¿no? Entonces creo que son buenas noticias, no parece un virus que se resista a la inmunidad, entonces ojalá que podamos mejorar la situación pronto, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctora Meneses. Claro que sí, bueno, nuestro tratamiento era el uso de la dexametasona, es muy barata, es muy accesible, nos da darle al organismo la oportunidad de poderse recuperar, de bajar ese proceso inflamatorio y poder reaccionar y restablecerse y bueno, darle un chance importante al organismo de poderse recuperar y sobrevivir a esta infección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Martínez, por favor. Sí, yo veo esperanzador el proceso que se está llevando para estudios clínicos, tanto a nivel global, que ellos nos bajan a nosotros también, a Latinoamérica, esos estudios. Lo veo esperanzador porque cada mes empiezan a incrementar los estudios. A partir de marzo o abril empezaron con cientos. Ahorita estamos en los miles, 3,000 y creo que para hoy son como 3,600. Hace unos días eran 3,000 y poquito, ¿no? 3,100, ¿no? Entonces cada vez empiezan a haber más estudios y esto nos da una apertura o un abanico para tener más opciones, ¿no? Más opciones tanto en precios como en localización o distribución de estos, ¿no?
Esperemos que en los próximos meses pueda haber algo que nos permita entender mejor estos procesos de las vacunas para generar, tanto en México, que también hay una fuerza impresionante que están haciendo los investigadores para esto. Sí. Bueno. Muy bien, muchas gracias, doctor Martínez. Pues muchas gracias a nuestros panelistas, los felicito por todo el trabajo formidable que hacen y creo que hablo por mí, pero también por el público que hemos tenido aquí en la sala y en Facebook. La información que nos han dado es de extrema importancia y utilidad. Y el optimismo, sobre todo, porque pues hay momentos en que vemos el panorama muy desolador, entramos a ver la base de datos de Johns Hopkins y vemos cómo sigue incrementándose el número de casos confirmados y de defunciones y vemos también un panorama desalentador en muchos países. Pero me da gusto que los hayamos tenido aquí con nosotros y nos hayan dado esta información tan relevante. Agradezco su participación, agradezco al público que nos ha seguido. La próxima semana, pues como les decía, vamos a hablar de un tema que resulta también preocupante, que es la seguridad del personal de salud ante la pandemia, porque no solamente se contagian, también son motivo de agresiones por parte de la sociedad. Entonces, esto es lamentable. Vamos a hablar con expertos que nos explicarán por qué está ocurriendo todo esto y qué opciones tenemos. Les recordamos visitar nuestra página de Facebook del Centro Love Palme, denos un like, entérense de las actividades, publicaciones y otros eventos que estamos desarrollando. Y aquí me mandaron un comentario que es preocupante. Dicen que ahora en el Buen Fin hay colas de personas en las tiendas para aprovechar las ofertas. Bueno, por favor, seamos responsables. Si vamos a tener que salir, pues hay que tomar todas las precauciones necesarias, por favor, y si pueden quedarse en casa, pues quédense en casa, y si van a salir, se puede pedir en línea las cosas sin necesidad de tener que estar. Exacto, pueden hacer compras en línea. Yo lo que les pediría al grupo que está conectado todavía es tratar de informarse con las personas que están en el medio o relacionados con ellos para poder aclarar sus dudas, porque cualquiera es bueno para dar consejos. Sin embargo, no es a veces la mejor opción de tener aclaradas las dudas, ¿no? Eso es cierto. También vamos a hablar de infodemia en otro de los webinars y veremos cuántas cosas se dicen que no son ciertas. Muy bien, muchas gracias. Cuídense mucho, quédense en casa y bonita tarde, buen fin de semana. Muchas gracias.